Buenos días a todos y todas. Ahora veremos la segunda cápsula correspondiente al ejercicio de ayudantía de efectos térmicos, pero ahora analizando el caso del reactor de tipo de flujo pistón. Los mismos datos, el mismo reactor, ahora vamos a ver el caso B. El caso C se los dejo de análisis para ustedes. Para, para revisar un poco, para retomar en lo que estábamos, ahora tenemos un reactor tubular, un reactor de flujo pistón, que se modela de la siguiente forma. Si bien es un reactor que opera en estado estacionario, acá tenemos una dependencia de la reacción en función de la posición. A medida que avanza esto, un delta Z, un delta de volumen, recuerden que eso pueden verlo como el área por el delta de posición, donde la reacción va teniendo un avance distinto. Pero como vimos anteriormente, ahora tenemos reacciones, como decíamos, el caso podía ser de la combustión, un fueguito, donde esto genera calor, entrega calor al ambiente, lo que produce un incremento en la temperatura. En este caso no era combustión, pero la reacción también era exotérmica. Teníamos un delta H negativo, un delta H, ¿cómo se dice esto? Menor que cero. Por lo tanto, la temperatura en el reactor tenía que subir. Entonces, íbamos a tener acá una temperatura N, por ejemplo, y acá íbamos a tener una temperatura N más 1, que iba a ser mayor que la anterior. ¿Por qué? Porque la reacción era exotérmica. El sistema que estamos evaluando es un sistema adiabático, por lo tanto no tenemos intercambio de calor por el medio, salvo lo que pasa con el flujo y lo que produce la reacción. Así que de esta forma presentamos los balances de materia, primero que nada, donde se los tengo allí. El balance de materia es el mismo de siempre. La variación en la conversión en función del volumen es igual a la cinética sobre el F a 0. El balance de materia dijimos que era este es el mismo de los reactores ideales, lo mismo que han visto hasta ahora. Así que no se compliquen por eso. El F a 0. Ya, aquí. Si se complican, por ejemplo, con los signos. Como pueden verlo, yo siempre lo veo así. La variación de la conversión en función del volumen. La conversión tiene que tener una evolución positiva o negativa. A medida que transcurre la reacción, va a tener una evolución positiva, porque tiene que aumentar mientras más grande el reactor, más tiempo de residencia y por lo tanto mayor conversión obtengo. Entonces, si yo tengo un signo menos aquí, este término debería ser el menos K por el CA, en este caso era CA cuadrado. Ese es un dato porque, como les decía, ustedes pueden plantear los balances con RA o con menos RA, dependiendo de su convención, pero a la vez, al reemplazar la ecuación de la cinética, ustedes ven el signo a su conveniencia. O sea, no a su conveniencia, para ser coherentes. Lo mismo pasa con el balance de energía. El balance de energía se los puse aquí, extraído directamente del Fogler, para no perder tanto tiempo con la ayudantía pasada, donde tenemos ahora una evolución de la temperatura en función del volumen. ¿Por qué? Porque como decíamos, la reacción va generando calor. Teníamos, o puede irlo absorbiendo desde el ambiente. Teníamos un delta H de reacción que hacía que la temperatura aumentara. Tenemos un perfil de temperatura en el reactor. Y nos queda de la siguiente forma. Para acá. Acá aparece un UA. Este U es el coeficiente global de transferencia de calor, pero en este caso estamos con un reactor adiabático, así que ese término no se considera. Pero se los planteé de esa forma, ¿por qué? Porque aparece la ecuación con todos los términos. Entonces después ustedes ven qué es lo que vale cero. Nuestro delta Cp valía cero, pero en esta ecuación aparece. Así que si llega un caso donde no ocurre eso, ustedes simplemente lo plantean de esa forma.
Y ahora tenemos la evolución de la temperatura en el volumen, quedaría igual por el RA, la entalpía de reacción, por la temperatura, dividido en el FA0 por la sumatoria de los θ sub i, que eran los flujos adimensionalizados, por las capacidades caloríficas respectivas, y el delta Cp no lo coloco porque en este caso valía 0. De nuevo, la evolución de la temperatura, la reacción era exotérmica. Esta variación debería ser positiva. En la entalpía de reacción, como es exotérmica, este término es negativo. El RA sí o sí tiene que ser negativo. Entonces, nuevamente, bueno, es la misma convención porque es el mismo libro, pero nuevamente, si no se acuerdan de dónde sacarlo, K por CA, en este caso era al cuadrado. Este menos va aquí por esa razón. Eh, ya. Dicho eso, eh, ahora, ¿cómo trabajamos este reactor? Si se dan cuenta, nos piden el volumen en función de la conversión y ya tenemos cómo trabajar esta ecuación, ¿o no? ¿Qué es lo que ocurre? Esto depende del RA. El RA es la cinética de reacción y en este caso sería K por C al cuadrado, o si quieren CA0 por 1 menos X, dividido en el FA0. Pero esta constante depende de la temperatura. Como esta constante depende de la temperatura, ya no podemos llegar y trabajar esto porque no sabemos cómo va a ser el perfil al interior del reactor. Entonces aquí necesitamos un nexo. El balance de energía igual presenta los dos términos, presenta la temperatura y presenta en alguna parte la conversión, que está implícitamente aquí en el RA, porque esto también podía ser el CA0 será un por el 1 menos X al cuadrado. Entonces ahora el nexo que tenemos viene dado por Arrhenius, que como se los demostré en la cápsula pasada, tenemos que esto nos quedaría K1 por la exponencial de la energía de activación sobre R por 1 sobre la temperatura, en este caso de referencia, porque este K1 era a una temperatura de referencia, menos 1 sobre T2, que es lo que vamos a ir trabajando. Entonces ahí tenemos la ecuación que nos relaciona el balance de materia, el de energía y la dependencia de K con la temperatura. Ahora, ¿cómo se procede a trabajar esto? ¿Se acuerdan que uno, para hacer el balance diferencial, lo que hacía era dividir esto y trabajar lo que entraba a este pedacito, lo que salía? Esto lo llamábamos evaluado en Z y esto evaluado en Z más delta Z, como un fenómeno de transporte. Yo tampoco aprendí nada en ese ramo, pero me acuerdo de esa nomenclatura. Entonces, nosotros ahora podemos trabajar estos mismos términos, los voy a dejar un poquito más visible, pero de manera discreta. Entonces ya no vemos la parte diferencial, sino que vemos un delta de temperatura en función de un cambio de volumen, y esto va a ser igual al RA por la entalpía de reacción sobre el FA0 por la sumatoria de los θ sub i, Cp sub i, pero ahora puedo despejarlo. Este delta de volumen lo paso multiplicando, y esta diferencia era un T2 menos T1, o un Tn menos Tn menos 1. Entonces yo puedo despejar la temperatura del paso siguiente. ¿Se dan cuenta? Yo tenía mi tubito, lo dividí en varios pedacitos, y yo puedo evaluar qué es lo que ocurre aquí. Y voy a ver cómo va a llegar la temperatura. Entró a esa temperatura, entró a T1, ¿cómo va a salir? T1, ¿cómo va a ser T2? ¿Ya? Lo mismo ocurre con la conversión. Entonces ahora, ¿cómo uno todo esto? ¿Ya? La conversión ahora es lo mismo.
Y ahora va a ser un delta de conversión en función del delta de volumen, que lo puedo pasar directamente multiplicando. Esto va a ser el RA por el FA0 por el delta de volumen. Aquí, al igual que cuando operábamos respecto al tiempo, nosotros lo trabajamos como una variable independiente, pero para trabajar con los métodos discretos lo que uno hace es dividir el reactor en pedacitos iguales o en tiempos de residencia iguales, y de esa forma uno llega a la siguiente expresión. Uno lo que hace, o sea, no expresión, es la siguiente forma de trabajarlo. Entonces, todos estos tienen el mismo delta volumen, ¿ya? Entonces yo lo que hago, les recomiendo hacerlo en una tablita. Uno se da un delta de volumen, vamos a hacer 10 litros, estoy inventando. Una vez que se dan ese paso de volumen, ustedes pueden evaluar la siguiente condición. Puedo ver el volumen acumulado. Con el volumen acumulado, solamente para tener una referencia del volumen total de reacción, puedo sacar la conversión, puedo sacar la temperatura, puedo sacar la nueva constante cinética. Y si quieren le pueden dar ahí el tiro el término del RA. Y el RA. Entonces, mi volumen acumulado inicial es 0, mi conversión inicial es 0, mi temperatura inicial eran 50 grados Celsius o 320, sí, 23 Kelvin. Mi constante cinética la evalúo esas condiciones, va a ser K evaluado a 323, y mi constante cinética y mi RA va a ser evaluado con ese K, evaluado a 323 por CA cuadrado. Entonces, ¿esto cómo se trabaja? Aquí lo tengo en un Excel. Ya lo tenía hecho porque se me olvidó grabar compartiendo pantalla adelante, así que ya lo hice. Pero el análisis es el siguiente. Delta de volumen inicial, 0. El siguiente paso de volumen, ¿cómo lo veo? El volumen que tenía, el volumen acumulado, más el paso. Entonces, si se ven hacia abajo, puse toda esa función porque tenía 140, por ejemplo, litros, y le sumé el paso y ahora tengo 175, y así voy sumando de manera continua y tengo la misma división para todo el reactor. Para la conversión, ¿cómo lo hice? Como discreticé, tengo que sumarle el paso anterior más este delta que tengo aquí, este J4 menos J3, corresponde al cambio en el volumen, que esto es exactamente lo mismo que pusiera ese valor. ¿Ya? El cambio en el volumen es el paso de reactor que ustedes se dan por la constante cinética. Aquí tenemos el CA0, el 1 menos X al cuadrado. Aquí solamente, esto es término de simplificación de cosas, porque yo aquí tengo solamente el 1 menos X al cuadrado, pero eso solo porque acá tenía por CA, eh, para que no se pierdan, ya, del balance de materia teníamos lo siguiente. El de X en dB era igual al K por CA cuadrado por 1 menos X al cuadrado dividido en el FA0, que podíamos escribirlo como caudal por la concentración de A inicial. Entonces, yo lo que hice fue simplificar esos términos. Solo eso. Por eso no es que me haya equivocado ahí, sino que simplemente simplifiqué esos términos y entonces tengo el paso anterior, la conversión anterior, más el paso de volumen por la cinética dividido en el flujo de A. Balance de materia. ¿A qué temperatura lo evalué? A la temperatura de entrada. El primer paso podemos considerar que ocurre a una temperatura de 0, porque entró aquí a la temperatura, todavía no reacciona nada, y cuando recién empieza a reaccionar, lo hace a la temperatura que ingresó. ¿Ya? Espero que me sigan hasta esa parte. Luego, tengo que calcular la temperatura siguiente. Y aquí entra un poquito más complicado, porque la temperatura siguiente se hace, bueno, de la misma forma,
de este balance de energía, donde ahora tengo lo siguiente. La temperatura anterior, en este caso tiene ese menos ahí porque el único término negativo que resta acá es la entalpía de reacción. Como les digo, tienen que ser consistentes con eso. Y tengo, si yo le ponía más, aquí tenía que ponerle RA con el signo menos y se me cancelaba. Y aquí lo único que hice fue seguir esto. El RA, que ya lo calculé aquí, o que acá lo puse directamente con los términos bueno, de la conversión, el RA y la entalpía de reacción. El UA no lo teníamos porque es adiabático. Y abajo tenemos es la división, los flujos. Pero no olviden, delta CP valía 0, pero el teta sub i también contempla los inertes. Entonces teníamos teta sub i de A y de B valía 1, porque tenían el mismo flujo molar. Pero, ¿qué ocurre? Que también teníamos que sumarle el del agua, porque teníamos un cambio significativo. ¿Se acuerdan que llegábamos cerca de 500 grados cuando estábamos trabajando y no considerábamos el agua? Pero el agua amortiguaba todo ese cambio y teníamos un cambio de 30 grados en todo el reactor. Entonces nunca se les olviden los inertes, porque de verdad el modelado se va para cualquier parte. Ya. Y aquí lo único que hice fue reemplazar ese balance. Entonces teníamos acá los términos del RA, de la entalpía de reacción, dividido en, todo este término corresponde al FA0, que aparece aquí. FA0 más los teta sub i por CP sub i. Este es el de A, el de B, y este término corresponde al del agua. Y de esta forma recalculo la constante cinética. Ahora tengo una nueva temperatura que va a ingresar al siguiente pedacito de reactor y la actualizo. Actualizo la temperatura. Si se dan cuenta, el paso, como es chiquitito en comparación a las dimensiones del reactor, estos cambios no son tan significativos a priori. Y eso es bueno porque están modelando bien. Si tuviéramos un salto, no sé, de 20 grados, ya algo mal estaría pasando. ¿Por qué? Porque sería un cambio muy grande en un reactor, que haría muy escalonado el salto y la aproximación no sería buena. Recuerden que esto es una aproximación numérica a un método diferencial. Y recalculo con esa constante entonces la cinética de reacción. A partir de eso obtengo, bueno aquí, ¿cuánto es un buen paso? Yo recomiendo que según lo que busquen ustedes, ya dense unos 50, 100 pasos, y total Excel calcula todo. Ustedes hacen una fórmula, fijan bien las celdas, y tiran hacia abajo y Excel calcula todo. Así que no sean flojos. Y aquí tengo como 228 pasos para llegar a este resultado. ¿Y desde dónde lo veo? ¿Y por qué me detuve aquí? Porque nosotros queríamos llegar a una conversión de 0,85. Entonces tengo aquí el volumen acumulado, la conversión, temperatura. Este término era la constante cinética y el RA. Esto no nos interesa mucho. Pero tenemos el volumen final del reactor, 8 metros cúbicos casi. Tenemos la conversión a la que queríamos llegar y la temperatura final del perfil. Entonces yo lo que hice acá fue graficar la evolución de la temperatura en el perfil del reactor. Solamente para que lo vieran. Entonces el reactor ya no tiene un comportamiento tipo CSTR, que entraba y tenía un salto, entraba a 50 y subía inmediatamente y salía a esa temperatura. Acá tenemos una reacción que parte ocurriendo a una temperatura y a medida que va transcurriendo el paso por el reactor, va cambiando su curvatura porque al ir reaccionando va generando más calor. Estos comportamientos no siempre son así. Aquí pueden ocurrir varios casos. Primero, tengo más reactivo, pero tengo menos temperatura. Si tengo más reactivo, lo vamos a ver acá. Si tengo más reactivo, nos quedaría el RA es igual al K, y él le colocan el menos, sea, en este caso era el cuadrado. Si tengo más reactivo, aumenta esto, aumenta la velocidad de reacción. Pero a medida que pasa, que va avanzando la reacción, este término va a ir disminuyendo.
pero la temperatura va a ir subiendo. Entonces no siempre va a ser directamente proporcional. Recuerden que este K viene de un modelo exponencial. Entonces, cómo va a evolucionando la temperatura va a depender mucho de los valores del ajuste exponencial que tenga el K. Entonces, no siempre va a ser que el cambio en la concentración vaya disminuyendo la cinética y se vaya amortiguando la temperatura hacia el final. Puede ocurrir que llegue a un punto donde el aumento de la temperatura sea mayor que la disminución de la concentración, a tal punto que se nos arranque la temperatura del reactor. Eso lo van a ver de manera gráfica cuando realicen los perfiles. Y ahí se pueden dar cuenta si es que el caso es complejo de analizar, en el sentido de que si se me arranca la temperatura del reactor puede causar incluso una explosión. Ya me puse trágico, así que dejemos la ayudantía hasta aquí. Como les digo, estos reactores siguen siendo ideales. La gran diferencia es que ahora tenemos que hacer aplicar los balances de energía. Y los balances de energía, ¿en qué nos afectan? En un cambio en la constante cinética. Solo eso. Ahora, como les digo, acá les dejé la ecuación del PFR no adiabático, porque tiene el coeficiente de transferencia de calor, así que si llegan a tenerlo, eh, ustedes simplemente le agregan este término, coeficiente global de transferencia de calor, y el área de transferencia de calor, área de transferencia de calor, o sea, no es el área transversal del flujo de reactivo, no es esta área que está aquí, sino que el área por el cual se está intercambiando, pongámosle que es una chaqueta, un reactor enchaquetado, porque puede cambiar, el área va a ser este pedacito del manto, no el área transversal de flujo, así que no confundan los términos. Esa es la única aclaración que les dejo. Ya, ahora sí, eso fue toda la ayudantía. Cualquier duda, nos vemos el miércoles en el 11-12.